Esta es la entrevista en Agenda QR. Muy bien, pues saludamos al contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Todo bien por acá, a sus órdenes. Gracias. Pues ya está este anuncio del aumento del salario mínimo en 2024, estará incrementando. ¿Cómo se dará este proceso? Es decir, pues obviamente no es para todos este incremento, ¿no? Particularmente es para cierto sector trabajador. ¿Para quién se estará incrementando este salario, contador? Bueno, el salario va a aumentar, de lo que estamos hablando es del piso de la cantidad mínima que puede ganar alguien por una jornada normal. Entonces, cualquier persona que hubiera estado entre los 207 pesos que traíamos hasta este año como salario mínimo y los 247, quedó en 248, van a tener un incremento. Entonces, todas las personas que trajeran el mínimo o un poco más van a tener un incremento que va a tener como mínimo los 248 pesos que se anunciaron y los 300 y algo que hay para la zona libre fronteriza. Adicional a que las personas que tienen el salario mínimo que menos ganan van a recibir una cantidad mayor, esto modifica algunas cosas. Por ejemplo, para el seguro social, el patrón está obligado a no hacer la retención. Las cuotas del seguro social se pagan entre el patrón, el trabajador y el gobierno. En el caso del salario mínimo, el patrón tiene que absorber la cuota que hubiera correspondido al trabajador. Entonces hay un encarecimiento por ese lado. Sí. También traemos ahí un tema fiscal que afecta al propio trabajador. El salario mínimo, si bien no es sujeto a retención, tampoco quiere decir que esté exento como tal. Y este año estaríamos ya utilizando el último renglón del subsidio al empleo. Quiere decir que este beneficio, pequeño beneficio, ¿no? Pero siempre hablando de dinero es significativo, que daba el gobierno como devolviendo una parte, como compensando a las personas que menos ganan, quedaría corto, quedaría por abajo del que menos gana, ¿no? Del renglón que nos llevaría un salario mínimo. Y pasaría lo mismo con el aguinaldo, ¿no? Tendríamos un aguinaldo que seguramente va a superar las 30 UMAS que se utilizan para dejarlo exento, y vamos a estar en el caso en donde un trabajador con salario mínimo esté causando un impuesto, ¿no? Que era algo que se veía relativamente lejano. Tiene varias implicaciones. El aumento es, yo creo que histórico. La verdad es que a mí en lo personal me sorprendió que si llegara a un 20, se había hablado de un 12% del lado patronal, 12.5, y de un 15 del lado obrero. La verdad es que 20 me dejó un tanto asombrado. Nunca en contra de que la gente gane más, qué bueno, ¿no? Que la gente gane más, pero sí trae implicaciones, ¿no? Al final del camino parece un albur, ¿no? Estaremos ganando un poco más, pero también estaremos pagando más impuestos. Se va a pagar impuestos. Esto, fíjate que primero puede parecer desconcertante, pero al final del día, si lo vemos con la lógica actual de la administración actual, pues se podría decir que se daba ese apoyo con costo al erario, porque los salarios eran ridículamente bajos, ¿no? Sí. Y que hoy que se tiene un nivel, pues digamos, nunca va a ser suficiente, ¿no? Hasta que hablemos de cantidades pues objetivas, pero ya que en este momento no se requiere un subsidio, y entonces pues se está en posición de contribuir, ¿no? Al gasto público. No se va a ganar menos, pero se va a comenzar a dar parte de este beneficio en forma de impuestos, ¿no? Correcto. Eso va a suceder. Contador, ¿y esto también en algún punto se ve reflejado a mayor inflación para el 2024? En el 2016 se modificó la Constitución, y lo que se hizo un ejercicio para desindexar, que quiere decir que se prohibió la utilización del salario mínimo como referencia, como referencia, como unidad de medida. Y esto evitó, por ejemplo, que con los aumentos importantes que hemos tenido, crecieran, por ejemplo, los créditos, María Carmen, ¿no? Crecieran los créditos, por ejemplo, en el Infonavit, crecieran las multas, crecieran temas que no tenían que ver con la remuneración a un trabajador.
esto controla de alguna manera, o sea, sí ha evitado este efecto faro, que es como se denomina al efecto del salario mínimo en la inflación. Entonces, hay una menor posibilidad de que esto suceda. Y hemos tenido estos últimos años incrementos importantes, ¿no? Del 15, el 22, similares, ya llegando a más de un 100%, y no se ha disparado la inflación. Esto no quiere decir que no se incrementen los costos, por ejemplo, en la agricultura, es más, justamente en los estados bueno, las localidades que tienen ingresos por turismo, pues ahí aquí vamos a ver un encarecimiento del precio para todos los patrones. En los hoteles, ¿no? En los restaurantes, en donde se tienen contratados, por ejemplo, meseros que tienen por principal ingreso, pues las propinas, ¿no? Y que están dados de alta con un salario mínimo, bueno, pues esto va a ser para el patrón 20% más caro con todo lo que esto implica en cuanto a prestaciones. Y aquí hay dos caminos. Me parece que el pequeño empresario lo absorbe, ¿no? Lo absorbe, no tiene oportunidad, pero que el grande es quien sí lo podría estar repercutiendo al final en el costo, en el precio del servicio, de los productos. Indudablemente va a haber un incremento en los precios, no tan notorio como hubiera sido sin esta desindexación, pero se queda encapsulado, ¿no? Yo me parece que se queda encapsulado en los pequeños empresarios, sí. Y por ejemplo, en este sentido, hablamos en el caso de los meseros, ¿no? Cuando uno deja propinas, o en el caso a lo mejor de el bellboy, o de la mesera, o de la mucama, en fin, diferentes servicios que, por ejemplo, en Quintana Roo, pues son base, ¿no? La propina es fundamental. En este sentido, ¿pudiera estar en riesgo la forma en que se regule? Digo, hemos visto hace poquitos días que se pretende regular todo incluido, ¿no? Que también, pues, viene con muchas vertientes señaladas específicamente. ¿Se podría en algún punto pensar en regular también la cuestión de este beneficio monetario de propinas? Se ha intentado, se ha intentado en varias ocasiones, por ejemplo, incluirlo en los ingresos para el Seguro Social, pues lógicamente para que pensemos, un mesero, una mesera, pues tenga oportunidad de pensionarse con un salario que corresponda a los ingresos que tuvo, ¿no? Durante su vida, y cualquier tema que podemos hablar también de las gasolineras, ¿no? Que tienen este tema. Es complicado porque al final del día esas cantidades de dinero el trabajador no las recibe del patrón, las recibe de un tercero. Y técnicamente no se convierten en una remuneración, no estoy pagando el trabajo personal subordinado, no es un sueldo. El patrón, por lo tanto, teóricamente, ¿no? Porque hay varios esquemas, el patrón, por lo tanto, estaría impedido para hacer un descuento sobre un dinero que él no le dio, ¿no? Prácticamente no tiene un rol, ¿no? En esta dinámica. Sí. Tendrían que referirse a los ingresos que da el patrón. Ha habido y hubo hace algún tiempo una intención marcada, sobre todo para temas de seguridad social, en donde se generó un criterio que hay patrones, sobre todo en la industria turística, que cobran las propinas, o sea, cobran las propinas, las almacenan, las agrupan y luego ellos hacen el reparto, pero finalmente pasa por sus cuentas. O compañías que ya tienen un servicio incluido, en donde en la factura, en el ticket ya viene, o a lo mejor en organización de eventos, en donde quien lo organiza ya paga de entrada un porcentaje del servicio. En estos casos sí se integra, se busca integrar cuando se descubre, ¿no? O cuando se declara, sí se integra. Cuando esto es directamente del comensal o del usuario al trabajador, es imposible. Entonces, correcto. tiene que ver con la dinámica. No sucede muy frecuentemente, pero sí hay un deber ser cuando es pactada previamente. Bien. Para el 2024 ya inicia este salario mínimo, ¿correcto? 1 de enero del 2024. Muy bien. Pues, contador, le agradecemos mucho esta información, por supuesto interesante para todo el auditorio de Agenda QR. Le mando un saludo al contador Rolando Silva Briceño. Muchas gracias. Muchas gracias, María Carmen, a sus órdenes. Que esté muy bien. Excelente día. Y vámonos a un corte comercial. Regresamos con mucha más información.